eres licenciada en ciencias políticas, politóloga. Pero no de la Complutense como el señor aquel de la cola, ¿eh? No, tú no. No. Tú de Zuria, la Universidad Zulia. Zulia. Y además tienes un máster en política exterior. Efectivamente. Con lo cual te gusta la política. Sí, por muchos años trabajé con política. Formé políticos ayudándolos a expresarse, a hacer todo. ¿Ah, sí? Sí, hacía discursos y los ayudaba a que desarrollaran sus habilidades de comunicación. Ah, coño, eso está muy bien. Sí. En mi otra vida. En tu otra vida, la que teníais en Venezuela. Salís en el 2006 de Venezuela. ¿Por qué? Porque ya la cosa se olía, los que teníamos cierto olfato político ya veíamos que no era reversible ese proceso. Desafortunadamente, la gente le dio un voto de confianza a Chávez porque él era muy bueno comunicando, era un bárbaro comunicacionalmente y la gente se comió el cuento, como quien dice, pero sus acciones políticas iban muy contrarias a las expectativas de la gente. Y ya en el 2006, nosotros que estábamos formando una familia, nos dimos cuenta que no era viable que nuestros hijos crecieran en unos valores completamente enfrentados a los que nosotros como familia teníamos y que también políticamente compartíamos. Además, siempre estuvimos identificados en la acera contraria a Chávez. Y mi jefe era el candidato que había perdido la presidencia con Chávez. Claro, yo no era un blanco político activo, pero sí lo era pasivo, porque era por completo del otro lado. Y la agresividad formaba parte de la actividad política. ¿Llegaste a tener miedo? ¿Había una connotación, una parte de miedo en decidir la familia abandonar Venezuela? Sí, porque además teníamos gente alrededor que ya había sufrido las consecuencias de la inseguridad, entre comillas, que a veces se disfrazaba una acción política para neutralizar al enemigo porque no era adversario, ya la gente no era tu adversario político, era tu enemigo. Si tú no compartías sus ideas, estabas del otro lado y no es que como aquí a veces todavía dialécticamente cada quien puede estar en una esquina. Cuando tú tienes a Juanma los jueves y te enfrentas con él en broma y en serio y no pasa nada. Se toma un café y se acabó. Allá no. Allá eso pasó de ser un enfrentamiento de ideas a un enfrentamiento físico. Entonces sí, si tú estabas en el otro bando, podía ser susceptible a que te agredieran. Nunca me pasó. Un poco como la Guerra Civil Española, que llegó un momento en que el posicionamiento político ponía en peligro tu vida, ¿no? Efectivamente. Ya, y Juan Carlos, tu marido, y tú decís para España. No te voy a preguntar por qué, es obvio, con los antepasados que tenéis españoles. Supongo que el idioma para la integración también ayudaba. Puestos a elegir Europa, chico, pues España es donde más fácil lo vamos a tener, ¿no? Claro, desde el punto de vista práctico, llegar aquí era llegar con todos los papeles hechos, que además la burocracia es un punto importante. No es lo mismo estar legal en un país a ser una persona ilegal, que tienes que legalizarte, tienes que buscar un permiso de trabajo, y ya en este caso nosotros veníamos con todo preparado. Ya teníamos todos nuestros papeles y estábamos legales en España. Me dicen por aquí que en Perú hay 1.700.000 venezolanos que salieron como tú del país. Sí. Solo en Perú, 1.700.000. Sí, de hecho, la semana pasada los venezolanos se convirtieron en la colonia más grande de Madrid. Ya no son bolivianos, ya no son peruanos, ya no son rumanos. No, ahora los que somos más en Madrid, extranjeros, son los venezolanos. Desafortunadamente todo este proceso ha ido poquito a poco desangrando el país de las mentes más preparadas, de la gente con capacidad productiva, y somos más de 7 millones de personas los que estamos fuera de Venezuela. ¿No lo visteis venir? Claro. Hubo una serie de... Claro que no lo... Sí. Ah, lo visteis venir. Nosotros por eso nos vinimos en el 2006. En el 2006 no iba nadie, no salía nadie del país. Pero hubo mucha gente que no lo vio venir. No, por eso votaron por Chávez. Chávez, con su capacidad, había un desencanto en la gente desde hacía algún tiempo, aunque teníamos un sistema democrático establecido y éramos la primera democracia de América Latina, pues había desgaste. Los partidos, igual que aquí, robaba uno, robaba el otro, uno le echaba la culpa al otro, y él logró canalizar ese descontento junto con unas subidas de una inflación brutal, y él agarró esa ola y venían trabajando con Cuba desde hacía muchos años. Entonces se confluyeron varios elementos. Esa preparación comunista que tenían desde hacía muchos años, Fidel trató de entrar en Venezuela en los 60 y el presidente de la época lo paró. Y nunca se le olvidó a Fidel, y su cometido era hacerse de Venezuela, como se hizo de varios países de Centroamérica.
Y por eso empezó a criar semillas comunistas en diferentes espacios políticos venezolanos y también en las Fuerzas Armadas. Y Chávez es producto de eso, en parte. Su hermano mayor estuvo muchos años en Cuba. Y entonces hubo una serie de circunstancias que se confluyeron. El desgaste del sistema por la corrupción, ese adoctrinamiento cubano y una situación económica coyuntural que hizo que se diera el momento para que explotara. Hicieron un golpe de Estado y la gente quería un cambio y pensaron que sencillamente por cambiar íbamos a estar mejor. Yo el fenómeno Chávez le puedo llegar a entender. Tú le has explicado muy rápido cómo jugó con los sentimientos de la gente, cómo era un animal de la comunicación y cómo utilizó con populismo esa capacidad que él tenía de llegar a la gente para hacerse con el poder. El que no entiendo es el fenómeno Maduro, porque yo a Maduro, a Chávez, es como Julián Muñoz a Jesús Gil y Gil. Yo entiendo el fenómeno Gil, era un populista, era un fenómeno, listo como los ratones colorados. Lo que no entendí fue el fenómeno de continuidad del marido de la Pantoja. No entiendo lo de Maduro, porque Maduro, ¿cómo pudo engañar Maduro? ¿Cómo pudo quedarse Maduro con la herencia de Chávez? Maduro no engañó a nadie. Te lo explico rápida y fácilmente para que lo entiendas. ¿Qué pasó con Venezuela durante el periodo de Chávez? Se fueron implosionando desde dentro, reventando todas las instituciones. Proceso que estamos sufriendo en este momento en España. Sin ir más lejos, ayer el Tribunal Constitucional nombró 2 magistrados que faltaban. Chávez se encargó durante 12 años de romper desde adentro, con petardos, pum, 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 y reventando todas las instituciones del país. Hizo una nueva constitución, no conforme con eso la reformó para que su reelección como presidente pudiera ser indefinida. Él no contó con que era mortal y alguna vez iba a morir y se murió antes de tiempo, para él. Cambió el Tribunal Supremo de Justicia, le puso más magistrados y más salas para él controlar, cambió toda la estructura educativa. ¿Qué hizo Chávez? Desde dentro rompió todo y lo que está haciendo Maduro es siendo el títere de Cuba que terminó de desarrollar todas esas políticas que fue sembrando el presidente Chávez a través de todo lo que aprendió con los cubanos. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí en este momento? La fase 1. Si se va a hablas de España, claro. Sí, porque ahí es donde llegamos. El día que te conocí, la primera vez que hablamos en tu restaurante, ahora nos cuentas cómo os va el proyecto del restaurante en Carriazo, ese día me llevé puesto la tristeza con la que me decías, Walter, es que lo que está pasando aquí, yo ya lo he vivido, nosotros lo hemos vivido. Porque allí todo empezó por lo que estáis viviendo vosotros ahora. Efectivamente, venimos del futuro. Los venezolanos a veces decimos que venimos del futuro porque lo que estamos viviendo aquí ya lo vivimos. Entonces estamos tratando de explicarles que hay que parar esto. Porque si no lo paramos a tiempo, le va a pasar a España con todas las diferencias históricas, culturales, económicas y geopolíticas, le va a pasar a España algo similar a lo que le está pasando a Venezuela. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo exactamente el modelo calcado. Están tratando de hacer la misma plana, los mismos puntos, el mismo esquema. Hay que ganaron. Hay que meter dentro de las instituciones, infiltrar a nuestra gente. El CNI. ¿No se acuerdan lo que decía Pablo Iglesias? Que le dieran Televisión Española, le dieran el CNI. Y bueno, ¿quién está en la dirección del CNI? ¿Cuántas veces ya han cambiado? 2 llevan cambiado el presidente de Radio Televisión Española. Están dentro, están cambiando todo. Si logran lo que les falta, que es el Poder Judicial, cerremos la puerta y vámonos. Porque esto no se va a poder soportar. La institucionalidad está muy frágil en este momento y corremos el riesgo de que, a pesar de que estamos en la Unión Europea, que no nos van a dejar solos, eso mismo lo vivimos allá pensando que por el petróleo, como tú decías, Estados Unidos nos iba a dejar solos. No nos van a dejar solos. Nosotros somos la primera potencia petrolera y ahí está, mira todo lo que ha pasado. Mucho petróleo, mucho oro, muchos minerales, pero si desde dentro la gente no sabe cómo conducirse, los de afuera tampoco tienen las herramientas para ayudarte a detener. ¿Qué es lo que más rabia te da de lo que ves en España con la sensación de que ya lo viviste en Venezuela? ¿Lo que ocurre o que no hacemos nada, que las calles están vacías? Esa es la gran preocupación que tengo, que la gente no se moviliza.
no hacemos nada, o sea, como vulgarmente te lo voy a decir, nos las están metiendo dobladas. No tomamos conciencia de lo que está pasando y tanto imitan el modelo de allá hasta el punto de que las decisiones clave las toman en la noche, en pleno mundial de fútbol, en Navidad, el día de la lotería, exactamente hacían allá, con nocturnidad tomaban las decisiones más importantes cuando la gente estaba atontada por una fiesta, por un asueto navideño, un asueto de estival, pues era cuando tomaban las decisiones y la gente está en modo vacaciones, no está en modo activo. Entonces, ¿qué es lo que más me preocupa? La pasividad con la que los españoles estamos tomando toda esta transformación. Quizás estamos dentro de un torbellino y estamos mareados y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Porque además ha confluido en este momento que todo ese torbellino en que se ha convertido el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha venido un poco a maquillar la situación o a ser la excusa del gobierno para ir aprobando una serie de cosas, para justificar una serie de acciones que desde todo punto de vista son populistas. Ahora que nos vayan a dar a todos 200 euros para poder comer. Eso ya lo viviste allí. Claro, allá cuando empezó la cosa a complicarse, cuando Chávez lo eligen presidente, el precio del barril de petróleo era $8. Y Venezuela producía 2.500.000 barriles al día. Multiplica 8 por 2.500.000. Pero a la vuelta de los meses y del primer año de Chávez, el barril de petróleo se puso en promedio el de Venezuela en $100 un barril. Por día vendían 2.500.000 barriles. Multiplícalo por 100. ¿Cuánto le entraba al país todos los días? Entonces había dinero y a la gente se la compraba a punta de dinero. Lo mismo que el plan de ahorita, que nos está mandando Europa dinero para ayudarnos a salir adelante. Con talones a la gente. El virus en Sudamérica se ha extendido. Claro. ¿Por qué se extiende tan fácil el virus del comunismo en Sudamérica? Mira, yo creo que no es que se expande rápido. Yo creo que ellos tienen haciendo un trabajo desde que la Revolución Cubana entró en enero de 1958. Y es un trabajo igual que el que hace China, que no trabajan por una generación. Ellos trabajan por un modelo a largo plazo. Y desafortunadamente en este momento nuestras generaciones actuales son rápido. Todo tiene que ser ya. No tenemos paciencia. Los juegos, la satisfacción tiene que ser inmediata. En cambio, a esta gente la educan en la paciencia y en la consecución de logros, que aquí particularmente el sistema educativo no educa a nuestros hijos para la consecución de logros ni la motivación al éxito. Entonces, ¿cuál es el éxito de ellos? La perseverancia. ¿Cuál es el fracaso de nosotros? La facilidad de decaer. El descontento y, ay no, de esto me tengo que esforzar, paso y cambio y busco otra cosa. Entonces, si tú le aunas esa facilidad en la que estamos sumidos, porque globalmente todo es así ahora. Tú antes mandabas una carta y la carta se tardaba 3 semanas mientras la leían y te la devolvían. Era en 3 meses que tú obtenías una retroalimentación. Ahora no, si tú en 2 minutos no me contestas un WhatsApp que yo te escribo, te desesperas. Entonces, esa inmediatez desafortunadamente ha contribuido a que nosotros, que no estamos del lado comunista, pensemos que si, bueno, no funcionó este chico del PP, Casado, ala, en un año para afuera, vamos a poner otro. ¿Quién viene ahora? Feijóo. Entonces se desgasta mucho nuestro capital humano, pero ellos no. Ellos lo cultivan, lo conservan y desde pequeñitos lo van alimentando poco a poco esa semillita del comunismo y ¡plin! Y fidelizan como nadie. Hay una frase muy famosa en España, en la derecha, de Pío Cabanillas, que dijo: a tierra que vienen los nuestros. Y la izquierda en España fideliza, pero no te puedes ni imaginar. En el mundo periodístico es donde mejor se ve. El mayor enemigo de un periodista, digamos, de centro-derecha, es el propio centro-derecha. Ellos a los suyos no los toca ni Dios. Tremendo. Y una mujer que le preparaba los discursos al líder de la oposición de Chávez, porque nada por cocinar, por montar un restaurante. ¿No tienes a veces la sensación de, hostias, mi vida? He pasado de hacer los discursos del que aspiraba a ser presidente de mi país a meterme en una cocina, a hacer dulces, a hacer cocidos. ¿Cómo ha sido ese cambio en tu vida?
Mira, yo en el caso Por la libertad vale todo, me imagino. Sí. En el caso de este señor que sigue siendo muy querido para mí, Enrique Sala se llama, yo con él aprendí a hacer muchas cosas y él me permitió hacerlas, ¿no? Y crecer profesionalmente y varios años estuve con él. Pero la vida son ciclos y procesos y estábamos, Juan Carlos y yo, empezando a formar una familia. Entonces, era el contrapeso. Eran los valores que teníamos, tanto él con los que venía como los que se consiguió con los míos. Nos quedamos aquí y nos matan de una porque yo callada no me iba a quedar, ni él tampoco. O nos vamos a un sitio donde nuestros hijos puedan crecer libres. Mira, una cosa que a mí nunca se me olvidaba es cuando yo llegué, mi hijo mayor tenía 2 años, el segundo tenía 1 año y yo venía embarazada del tercero que nació aquí 1 mes después. Y yo fui a Carrefour y yo veía cómo los niños iban sueltos de las manos de las madres. Y yo decía, estas mamás están locas. ¿Cómo dejan a esos niños sueltos? Cualquiera se los puede llevar. Mi chip mental era que me podían robar a mis hijos. Yo eso no lo entendí, sino años después, cuando yo misma soltaba a mis hijos. Algo que uno no se da cuenta porque allá tú no podías ir a un parque y llevar a tus hijos a un parque normal como vas aquí a cualquier parque de Santander, a cualquier parque en Cantabria. No puedes, porque se los roban. Entonces, ese valor, algo que nosotros aquí damos por sentado, poderte sentar en una banca a las 12 de la noche, tú que fumas, a fumarte un cigarro, o salir a dar una vuelta o caminar sin que nadie te persiga, nadie te vaya a robar, nadie te vaya a cortar un dedo por quitarte un anillo o por quitarte unas zapatillas. En ese momento la balanza dijo, no, nos vamos, porque aquí no vamos a poder estar. No los vamos a poder escolarizar porque tenemos la posibilidad de que cuando los escolaricemos les enseñen en el colegio la historia como ellos la ven, como la escriben los ganadores, que es diferente a la que nosotros conocemos y que es la que vivimos. Y entonces, ¿cuál va a ser ese choque cultural para ellos, ese choque de valores? No queremos eso. Y aquí han crecido entre el monte, entre Renedo y ahora en Ribamontán al Mar, felices, que ahora lo que hay es que domesticarlos para que sean ciudadanos del mundo. Hay que empezarlos a sacar. ¿Y lo de la cocina, tu marido y tú, qué tal? Mira, yo siempre me gustó la repostería. Porque a mi abuela le gustaba y me la enseñó. Nunca, se nota, en el 3 leches ese que haces, se nota que te gustaba la repostería. Nunca fue un oficio. Más bien, y ahorita les traemos merienda, por cierto. ¡No! Sí, que estamos en Navidad y nos sobran los kilos. No, les trajimos merienda salada esta vez. Vamos a variar. Les trajimos una cosa que se llama tequeños. ¿Pequeños? Tequeños, con té. Es un palito de queso tierno salado, que es un queso venezolano, envuelto en una masa que se hace con mantequilla y se fríe. Y si no nos los comemos ya se va a poner frío y no va a estar el queso fundido. Así que sácalos para que los empiecen a probar. Sí, ahora vamos. Entonces, eso era un hobby, pero cuando yo estaba muy cansada o estaba muy estresada, me metía en la cocina. Y cuando no tenía dinero, que era estudiante, y mi papá me decía, no te voy a dar dinero, yo hacía mis postres y los vendía. Eso se fue convirtiendo aquí en un oficio, porque para poder yo ejercer aquí como politólogo, tenía que hacer la convalidación de mi título. Para poder trabajar como abogado tenía que hacer la convalidación de mi título y no era de un día para otro. Eso usted yo voy probando, ¿no? Claro, voy probando. Pueden comerse con una salsita que puede ser ketchup, tártara, no sé qué más te trajo Juan Carlos, pero mira, las salsitas están allí, dice Juan Carlos. No, las tengo. Ah, que tiene allí. Entonces, yo no podía trabajar oficialmente. Primero, Cantabria no es una zona como para que yo me meta en la ciencia política y pueda trabajar mucho y no sé qué. Y además tenía que convalidar para trabajar legalmente en mi oficio. Entonces eso fue tomando algunos años y fuimos necesitando producir. Obviamente nosotros no veníamos como los boliburgueses forrados de dinero a gastarlo fuera, ¿no? Entonces había que trabajar y había que ponerse en otras cosas. Juan Carlos tampoco estaba formado para esto, nos hemos ido ¿Tampoco? No. Pues se come muy bien en vuestro restaurante. Claro, porque hemos ido formándonos y hemos ido aprendiendo. Y muy bien y muy rápido, ya te lo digo yo. Oye, ¿cómo dices que se llama esto? Tequeños, no. Tequeños. Eso, tequeños. Me llama la atención la carga de sal del queso. Sí, es más saladito que los de aquí. Y lo de lo que lo envuelve, la masa esta, es una puñetera pasada. Sí, mira. Y sí, mojado en salsa tártara, madre de Dios. Mira, con tu permiso. Claro, mira, ahora somos tantos los venezolanos que estamos aquí que ha sucedido un fenómeno muy interesante. Y es que Burger King, la cadena americana, tiene tequeños en España. Imagínate tú, o sea, no han introducido croquetas. No. En Burger King España no hay croquetas, hay tequeños.
Son venezolanos. Y son venezolanos. Y están cojonudos. Bueno, no son tan buenos como estos, ¿eh? Porque estos los hacemos nosotros en casa, con un queso de Sueza. Oye, que voy en enero con toda la pandilla, mujeres y todo, que nos hacéis una comida, menú entero venezolano. Claro, lo que ustedes quieran. A mediados de enero. Además queríamos todo Venezuela, como el pan de jamón del otro día, que nos volvió locos, los tequeños estos, las arepas o alepas, no lo digo bien nunca. Con ere, arepas. Arepas. Iremos a degustarla. Me preguntan por aquí, os lo he recomendado muchas veces, el solar de Somavilla, el pajar de Somavilla en Carriazo, el pueblo que está justo antes de Galizano. Sí. Antes era el pajar de Somavilla y ahora se quedó solamente Somavilla. Somavilla. Claro, el pajar se lo llevó Ángel. Es verdad. Que está en Galizano. Que está en Galizano, que sí, es buenísimo también. Y un tío muy majo, la verdad, muy conmigo bueno. siempre ha sido muy agradable. Muy bueno. Somavilla. Pelado, Somavilla solo. Y hay habitaciones también con esas bañeras en la terraza del agua caliente, el barreño, que tiene una pinta, eso lo tengo que probar yo también. Esto nos avisas cuando quieras ir. María Eugenia, no veas qué placer, me está dando las gracias una pila de gente en el WhatsApp, me piden por favor que te dé las gracias, que te felicite, llega multitud diciendo, pero da gusto escuchar a esta mujer, la verdad es que hacía mucho tiempo que no recibía tantos WhatsApp con gente trasladándome por favor que te traslade cariño, respeto y admiración por tu vida, la de tu marido, vuestra lucha y la raza que le habéis echado por culpa de la política y una dictadura comunista como la que acabó en Venezuela. Yo lo que le recomiendo a todos los españoles es que nos pongamos las pilas y que no nos dejemos meter el dedo en el ojo, como decimos allá. Que tenemos que organizarnos, no desde el punto de vista partidista político, sino desde el punto de vista societario, como gente afectada, porque esto, a los que vinimos de Venezuela, nos duele un poco más porque ya lo vivimos. Pero es que a todos nos va a caer la misma plaga por igual. Correcto. Tenemos que ponernos las pilas. Y por cierto, hablando de eso, ahora en enero, y te voy a invitar, tengo a alguien, una persona que va a venir, que es igualito a ti. Porque no se calla nada. ¿Venezolano? Sí, y es así muy directo. Es un chico comunicador, es internacionalista y salió exilado porque le mandaron a dar con un bate. Joder. Le hicieron un atentado de asesinato con un bate. ¿Sabes que allá más que fútbol jugamos béisbol? Béisbol. Y entonces no se les ocurrió nada mejor que caerle a batazos a este chico. Y ahora él vive en Alemania, pero escribió un libro sobre todos los cuentos políticos de Venezuela y viene el 12 de enero al Ateneo a hablar de su libro. Pues no dejes de recordármelo, al menos para recomendar aquí la charla del Ateneo y si tengo la oportunidad de conocerle, pues miel sobre hojuelas. María Eugenia, un gusto de verdad escucharte, dice uno por aquí, y que vuelva a personas así, da gusto escuchar. Tenemos que aprender cómo lo explica. Lo ha explicado muy bien, lo que vivimos esto, me dicen desde Perú, sabemos que lo ha hecho de lujo. Joder, Walter, cuánta razón tiene esta chica, así uno detrás de otro, así que no me va a quedar más remedio y será un placer que pasar otra tarde contigo charlando un poquito y entrando más en detalles. Cuando quieras vamos detalle a detalle, porque hay tantos paralelismos, tantas cosas que se hicieron allá y que se hicieron aquí, que me voy a traer la campana que tengo yo allá para la propina, que suena cada vez que alguien nos da propina, suena. Y así me pasa a mí cuando una de las cosas que vivimos allá, las repito aquí. Se me pega la campana en la cabeza y se me ponen los pelos de punta. No me extraña. Gracias, María Eugenia. Feliz año nuevo. Para no os ti vayáis todos. muy lejos, que ahora vienen los Windows. Cerramos esta maravillosa charla con